En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la Iglesia madre y educadora. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2030 y 2031. Entramos en este nuevo artículo dentro de esta tercera parte del Catecismo. Hemos hablado en el artículo primero de la ley moral, en el artículo segundo de la gracia y la justificación, y ahora en el artículo tercero nos presenta la Iglesia Madre y Educadora. Número 2030 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Bueno, este es un número maravilloso, es un número enorme también que nos presenta el catecismo esta mañana, ¿no? Tanto que agradecerle a esta iglesia. Creo que este número hay que mandárselo a más de uno de esos que se han aprovechado de ella para estudiar, para formarse, incluso para ordenarse sacerdotes, obispos, para ser teólogos, filósofos, y después la traicionan. Hay que mandarles este numerito para que no se les olvide quién les dio de comer, quién les abrió las puertas de sus seminarios, quién les abrió las puertas de sus facultades, de sus ciencias, para que cuando se vayan no la persigan, por lo menos respeten a quien les enseñó lo que saben. El cristianismo, el cristiano, realiza su vocación en la iglesia en comunión con todos los bautizados, y de ella recibe todas estas cosas. Es un número muy hermoso que nos va introduciendo en esa vocación del cristiano a descubrir a Jesucristo en el seno de su iglesia. Es un término muy cristiano, muy específico nuestro, y que descubrimos y realizamos esa vocación en comunión con todos los bautizados. Ella es maestra. Ella es maestra. También es madre. También es educadora. Y en este mundo en el que vivimos nosotros, tan complicado, donde la tendencia cultural es la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad, todo aquello que suponga sacudirse de todo tipo de apadrinamiento, de guía, de dirección espiritual, de tutela, el hombre moderno
eso no lo quiere, no lo quiere. El hombre no quiere maestros. Hoy la mayoría de los niños están empezando la escuela aquí en Georgia. Ayer muchos padres han acudido a las escuelas a conocer los profesores y habrán experimentado que muchos de sus hijos no querían ir, no querían ir. O los llevamos prácticamente casi de las orejas. El hombre moderno no quiere educadores. Y entonces le presentan a este hombre moderno, a estos niños, a estos jóvenes, que el ideal máximo es que seas tú mismo, ¿no? Y le insisten, ¿no?, en que si alguien te dirige desde fuera es porque te está intentando anular o frustrar tus propias potencialidades. Terrible. Y muchos niños rechazan el tener un educador. En los años 80, alrededor del año 1987, algunos se acordarán, había una película que se llamaba El Club de los Poetas Muertos. Y en esa película, uno de los máximos exponentes de esa tendencia proponía que la espontaneidad de la vida se contrapusiera al dominio propio, que la rebeldía confrontara la prudencia, que la autoestima concebida como algo contrario a la autocrítica, que la irreflexión se pusiera encima de la sinceridad. Y el lema de esa película era este: Carpe diem, vive el momento. Déjate llevar por tus impulsos, déjate llevar por tus instintos. Ese era el planteamiento. Pero detrás de ese carpe diem, vive el momento presente, lo que se esconde es una ingenua concepción de la naturaleza humana. Muy ingenua. Cuando le proponen al hombre que él en sí mismo es lo único que se necesita para su plenitud, es un planteamiento erróneo. Que la realización del hombre solamente la va a conseguir entrando en su interior y desarrollando esas capacidades que tú ya tienes solo, eso es un error. Porque es que madurar uno mismo consistirá en dejarse ayudar. Madurar uno mismo no consiste en no recibir nada desde fuera. No es descubrir lo que tienes dentro y desarrollarlo, como dicen ellos, y sé tú mismo. Es una concepción muy ingenua, con una gran falta de realismo. Y es necesario recordarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que todo lo que tienes en tu interior lo vas a desarrollar por los estímulos exteriores que tienes, por los ejemplos que tienes, por la educación que recibes. Por muchos talentos que tenga una persona, si no tiene puntos de referencias exteriores que lo eduquen, que le ayuden, es como si no los tuviera. Por eso hay que llevar a los niños a la escuela, por eso es que hay que hacerlos amigos de sus profesores, por eso hay que llevarlos a la iglesia, por eso es que hay que hacerlos amigos de sus catequistas, por eso los educadores y los catequistas tienen que estar todo el tiempo formándose mejor para ser mejor testimonio para ellos. Por eso los papás en las casas tienen que esforzarse cada día por ser mejores, porque sus hijos, sus nietos los están viendo.
Mientras que una persona, aunque no tenga muchas cualidades innatas personales, pero su entorno está lleno de referencias, motivaciones, esa persona crecerá y madurará mucho más que otro que tenga muchas potencialidades, pero quiere hacerlas solo, quiere desarrollarlas solo. Además de eso, el conocimiento que nos da la fe, por el que sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros sabemos por la fe que no podemos alcanzar la plenitud sin el auxilio de la gracia divina, sin la redención de Jesucristo. Porque es muy importante, queridos amigos, que partamos de ese dato que es muy objetivo. Nosotros tenemos la huella del pecado original en nuestra vida, la huella de nuestros pecados personales, y la competencia y la lucha es feroz. Por tanto, creemos que el ideal moral del hombre no es un hombre autónomo, sino un hombre en comunión, un hombre que entiende que debe encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y en la comunión con sus hermanos. Y esto puede parecer una paradoja, encontrarse a sí mismo fuera de uno mismo y con los demás, realizarse a través del olvido propio. Parece una paradoja, pero es el camino, es lo que el Señor dijo en el Evangelio: el que quiera encontrar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. El hombre maduro no es aquel que no necesita dirección, sino aquel que es movido por el Espíritu Santo y se deja dirigir. Mientras que el hombre inmaduro es aquel que simplemente es arrastrado por sus pasiones, por sus impulsos, y ese que vive todo el día diciendo: yo hago lo que me dé la gana, pues tu gana será tu perdición. Además, queridos amigos, es que la diferencia no está entre ser autónomo o ser esclavo, sino entre ser movido o ser arrastrado. Y hoy lo que conocemos es una cantidad de personas que son arrastradas, arrastradas por las ideologías, arrastradas por las modas, arrastradas por los malos amigos, arrastradas por los vicios. Y esa palabra arrastrado, ya se sabe cuánta tierra y cuánto polvo se carga encima cuando se es arrastrado. El Espíritu Santo está actuando en nuestra vida y Él lo hace a través de mediaciones humanas. Y entender esto, queridos amigos, es muy importante, porque estamos llamados todos a vivir en comunión. Es importante que entendamos que tener un director espiritual es un regalo. También aquellos que tienen el don de consejo tienen ese regalo de poder dirigir la vida de otro, de poder colaborar en la iluminación de la vida de otro. Ese don de consejo que Dios te dio, guárdalo, protégelo, edúcalo, llénalo y dalo. Porque va a ser el Espíritu Santo el que va a estar actuando a través de ti para dirigir a otros. Que el Espíritu Santo está moviendo vidas, está suscitando carismas, está descubriendo vocaciones a través de ti, a través del don de consejo que te dio. Dios es comunión en la Trinidad. Nosotros somos imagen de Dios, somos llamados a vivir en comunión con Él, con mis hermanos, con la iglesia.
Qué cosa tan bonita esta. No hay manera de desligarnos de esto. Luego dice este número del catecismo algo que me parece extraordinario. De la iglesia recibes la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. Es de la iglesia, no de ti mismo. Gálatas 6:2. Hermanos, aun cuando alguno incurriera en alguna falta, vosotros los espirituales corregirle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Dios ha pensado en su providencia los unos para los otros. Dios prevé poner cerca de nosotros a personas para iluminarnos, para corregirnos, para reprendernos, para exhortarnos, para animarnos. Qué cosa tan hermosa. Y ahí se puede poner cualquiera. Imagínate estas tareas de una mamá. Le pone cerca de sus hijos para iluminarlos, para corregirlos, para reprenderlos, para exhortarlos y para animarlos. Imagínate el señor sacerdote ahí en su parroquia. Pone en medio de esa comunidad preciosa para iluminarlos, para corregirles, para reprenderles, para exhortarles y para animarles. Además de los sacramentos, de la santificación, todo esto. La palabra de Dios tiene esa finalidad. Y esta es una primera forma de vivir en comunión a través de la palabra de Dios. También dice San Pablo, ¿no?, que tenemos que ayudarnos unos a otros, corregirnos mutuamente y practicar el don de consejo. Dios ha pensado en su providencia los unos para los otros, para que se ayuden mutuamente a llevar las cargas y cumplir la ley de Cristo. Nadie solo. Por tanto, este texto de San Pablo nos regala dos misericordias de Dios, ¿no? La primera, la palabra de Dios mismo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El hombre no puede comprender el sentido de la existencia si no es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le da la clave para leerse. Fíjense que hay muchas personas que dicen, no, yo hablo con Dios, pero Él no me responde. ¿Cómo voy a saber qué es lo que Él quiere? Y la respuesta es muy fácil, ¿eh? Lee la palabra de Dios. Ahí hay una guía y una respuesta concreta para ti. Y si no la entiendes, busca ayuda, que habrá alguien que tenga el don de consejo para enseñarte qué es lo que esa palabra te está diciendo. La segunda misericordia de Dios es la palabra de Dios que nos invita a vivir en comunión entre nosotros. Todo lo de mi prójimo aprovecha en mi vida. Todo. Sus virtudes y también sus defectos. Por eso decía San Pablo, ayudaos unos a otros, que la presencia de unos junto a otros es providencial. Las virtudes están claras, porque aprendemos de las cosas buenas de nuestro prójimo y nadie tiene problema con eso. Pero también sus defectos forman parte del plan de Dios para que nos santifiquemos. ¿Saben cómo? Poniendo en práctica esta máxima del Evangelio: sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
Aguantarse uno ese compañero de trabajo que te odia. Eso es un sufrir con paciencia los defectos de tu prójimo. Cuando hablan mal de ti, cuando te ridiculizan, cuando sientes que se ha fallado a tu dignidad como persona, como trabajador, como cristiano. Sufrir con paciencia los defectos de tu prójimo. Esto es lo que ocurrió con los discípulos de Maús que iban despistados allá caminando en el error. Y Jesús viene a su camino y les empieza a iluminar y les va haciendo entender que lo que había ocurrido en aquellos días en Jerusalén no carecía de sentido, que el sentido estaba en las sagradas escrituras. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba? Nosotros que íbamos caminando hacia el error, allá hacia Emaús, nos íbamos alejando, nos íbamos quedando solos. La palabra de Dios es básica para salir del aislamiento, del que no entiende nada. Qué cosa tan hermosa. Y la Sagrada Escritura, explicada, les regresa nuevamente a la comunidad en Jerusalén. Vienen corriendo. Iban a Emaús caminando y regresan corriendo a ese ambiente de la iglesia, donde ellos estaban para recibir la luz de Cristo a través de los apóstoles, a través de los otros, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía. Por eso dice este número 2030 del Catecismo: de la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino, para que sigas corriendo, sostenido. La iglesia no solo nos muestra el ideal de Cristo, también nos alimenta para poder vivir ese ideal. La iglesia no solo es camino, no solo es moral, es también vida, es sacramentos. Por eso todos esos que se han aprovechado de ella para nutrirse, para formarse, para hacerse profesionales y después se van a destrozarla, pobres, pobres. Recuerden esto. El Señor mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando abandonan su iglesia, cuando abandonan su madre, cuando abandona la que le dio de comer durante toda tu vida, pobres. En esas tres palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, está concentrado lo que es la esencia de la revelación, de la enseñanza de lo que es la iglesia y de lo que hace la iglesia. Camino se refiere a cuáles son los preceptos por los que tenemos que caminar. Hoy es el día de uno de los teólogos grandes de la historia que escribió sobre la moral. ¿Cuál es la moral cristiana? ¿Cómo se viven los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo se camina en este caminar? San Alfonso María de Ligorio nos regala ese detalle. ¿Verdad? El credo.
Es nuestra profesión de fe. Por eso todo el que se va se queda sin credo. Y entonces, mi amigo, ahora usted ¿en qué cree? ¿En qué cree? El otro día vi un reportaje por ahí, un video de uno de estos sacerdotes muy famosos que abandonaron la iglesia ya despotricando en contra de la iglesia. Yo no lo podía creer. Yo lo escuchaba a él predicando en su parroquia. Y ahora hablando pestes de María y yo dije, Dios mío, ¿a qué hora sucedió todo esto? Este tipo abandonó su credo, se quedó sin nada, se quedó sin verdad y ahora predica mentira. Y se viste de cura y todo esto, está predicando mentira. Se quedó sin credo. Y vida, los sacramentos, es lo que nos vivifica, el perdón de nuestros pecados, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, el bautismo, la confirmación, pero muy especialmente la comunión, donde se nos da la fuerza para el camino, así como a Elías, pan y vino para el camino. Se levantó, comió, bebió y caminó. Eso es lo que nos pasa todos los días a nosotros cuando tomamos la comunión. La iglesia nos alimenta, porque esa comunión solo existe en la iglesia. Lo demás pueden ser cualquier show que usted quiera. Pero en la iglesia es donde está Jesucristo en esa Eucaristía, fuera en ninguna. La iglesia nos alimenta, como lo ha hecho nuestra madre desde que nacimos. Por tanto, queridos amigos, los sacramentos suponen estar en comunión. Nos invitan a la comunión. Nos unen a Cristo, nos unen a los demás. Por eso nos celebramos solos, por eso siempre es público, siempre es comunitario. Y cuando alguien rompe la comunión con la iglesia, no es que la iglesia lo sacó fuera, es que tú te fuiste. El que se excomulgó eres tú. El que rompió eres tú porque te fuiste, porque te separaste de los sacramentos. Porque ellos son los que nos unen. Por eso cuando escuchen ese nombre por ahí de excomunión, el que me excomulgo soy yo. Yo soy el que estoy diciendo no voy a comulgar más. Si usted se fue a la iglesia protestante de no sé quién, pues el que se excomulgó es usted. Usted fue el que se fue. No espere que le va a llegar una carta del Papa. No, 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 no. Usted solito lo hizo. Al final termina este número 2030 diciendo, de la iglesia, aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce a la bienaventurada Virgen María en ella la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que la han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del año, del santoral. Es lo que hacemos todos los días en este catecismo. Presentar la vida de un santo, de uno de estos. Porque nosotros vivimos también en la comunión de los santos, en la vida de la iglesia. Fíjense, queridos amigos, al final de todo, lo que queda en la historia de la iglesia es solamente la vida de los santos. Usted me podrá preguntar, ¿cuál es el nombre del Papa que construyó la grandísima, espectacular Basílica de San Pedro? ¿Quién se va a acordar de eso? Quizás los historiadores, ¿no? Y todo el que llega ahí a la Santa Sede y mira a San Pedro dice, wow, ¿qué es esto? ¿Quién la hizo? No sé. Pero
pero sí me acuerdo de Santo Domingo Sabio, y me acuerdo de San Martín de Porres, y me acuerdo de Santa Teresita de Lisieux, y me acuerdo de San Felipe Neri con sus niños. Y se acuerda el niño, y se acuerda el adolescente, y se acuerda el adulto, y se acuerda el anciano. De los santos nos acordamos todos, del San Judas Tadeo, del San Francisco de Asís, del San Francisco Javier, de Santa Rosa de Lima. De eso nos acordamos todos. Es de los santos de quienes nos acordamos. Y es más, si nos acordamos de alguien que tenía un título, por ejemplo, de un obispo, de un papa, es porque también son santos. Aquí en la Arquidiócesis de Atlanta, nuestro santo patrón que se llama el Papa San Pío X. ¿Quién no se acuerda de San Pío X, el santo papa que le regaló la comunión a los niños? ¿Quién no se acuerda de San Juan Pablo II? ¿Quién no se acuerda de ellos? De ellos nos acordamos todos. Porque lo que queda en la iglesia son los modelos de santidad, nada más. Y fíjense cómo en esta vida, durante el tiempo que recorrieron, fueron perseguidos. Algunos de ellos hasta pasaron desapercibidos. Pero luego la historia se encarga de ponerlos a cada uno en su lugar. Por ejemplo, el grandioso santo del Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, callado, perseguido, amenazado, encarcelado, asesinado. Él decía: yo soy la voz de los que no tienen voz, y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Esos son los santos. Eso es lo que queda. Si no, mira, hoy hasta el aeropuerto de San Salvador se llama Óscar Romero. Cuando él estaba vivo, era impensable que eso pudiera pasar, pero Dios acomoda en la historia todo. Él se encarga de ponerlos a cada uno en su lugar. Y usted mira, por ejemplo, hoy al presidente de El Salvador hablando, ¿y quién está detrás? ¿Quién es la figura que tienen allá en una enorme pintura? Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En cambio, aquellos que vamos por la vida buscando fama, pedigrí, likes, limosinas, hoteles, aviones, de esos 15 minutos de fama después no queda nada. Mientras el santo queda en la memoria de Dios, queda en la memoria de la iglesia, queda en la memoria del pueblo para siempre. Por eso dice el Señor, ¿no? Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Es lo que nos dice también la iglesia. Fíjate en los santos, mira sus ejemplos, tradúcelos en tu vida concreta, ten a ellos como punto de referencia, imítalos, porque para eso la iglesia como madre, maestra, educadora, los ha puesto ahí. Al final, damos un paso más. Nos presenta el Catecismo el número 2031 que dice: la vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. ¡Qué belleza este número! La vida moral es un culto espiritual. Y se está refiriendo aquí el catecismo a que nuestra vida moral recta, la vivencia de la gracia de Dios, sea una ofrenda de amor que hacemos a Dios. No podemos entender la vida moral como si su razón última fuera simplemente un voluntarismo, un afán de superación personal. El motor de la vida espiritual no está en superar las debilidades, en sentirme más fuerte.
en cumplir simplemente las normas, ni tampoco en ser muy práctico haciendo y organizando cosas. No, en eso no consiste la vida moral. La razón última de la vida moral es que somos ofrenda de amor a Dios. Es la mejor forma de decirle a Dios te amo, diciéndole con nuestra vida santa. Es la mejor. No es haciendo y haciendo cosas, es ofrendando mi vida. Así Jesús lo dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, el que se ofrenda cumpliendo la voluntad del Padre en la obediencia. Qué cosa más bonita. Cuando buscamos lo que le agrada a Dios, no es por una religiosidad infantil, no es por inmadurez, sino porque entendemos cómo Dios se apasiona con mi bien. Se apasiona con mi bien. Y aquí el catecismo nos dice entonces que la fuente y la cumbre de nuestra vida moral es la Eucaristía. Es fuente porque nos alimentamos de Cristo. Y con ese alimento obramos conforme a Él. Y es cumbre porque llevamos nuestras obras ahí, al altar, a la Eucaristía, las ofrecemos con Cristo al Padre. Junto con ese pan y con ese vino, ponemos nuestras obras de cada momento ahí en el altar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por eso, queridos amigos, en conclusión, comulgando a Cristo, nos posibilitamos para vivir una vida moral santa y al mismo tiempo, en la misma Eucaristía, le ofrecemos esa vida moral a Él.